El viento del Atlántico se mueve a través de la hierba de las dunas, en olas largas y silenciosas. Es finales de septiembre de 1988. La hora se acerca a las 3 de la mañana, y las playas de East Hampton yacen vacías bajo un cielo sin luna. A lo largo de este tramo de costa, donde las familias más ricas de Nueva York han construido sus monumentos a la privacidad, la mayoría de las casas permanecen oscuras. Pero en una residencia, una sola luz permanece. La casa en sí misma es un ejercicio de desaparición. Baja al suelo, horizontal en su geometría, parece menos construida que tallada de la ausencia. Paredes de vidrio dan al océano, reflejando nada. Dentro las habitaciones son blancas. Los suelos son blancos. El mobiliario, lo poco que existe, sigue la misma disciplina. No hay pinturas en las paredes, no hay fotografías, ninguna acumulación de objetos que pueda revelar el paso del tiempo o la presencia de una vida vivida en plenitud. Esta es la casa de Calvin Klein, y esta noche se sienta solo. El registro oficial de este periodo describe a un hombre en la cima de la moda americana. Su nombre aparece en jeans usados por millones. Sus anuncios han redefinido el lenguaje visual del deseo. Su fragancia, Obsession, lanzada justo 3 años antes, se ha convertido en uno de los perfumes más exitosos de la historia. El negocio que construyó a partir de un solo abrigo, en 1968, ahora genera ingresos que se acercan a los $700 millones anualmente. Por toda medida externa, ha logrado lo que la industria llama dominio total de la marca. Pero el hombre sentado en esta habitación blanca, a las 3 de la mañana, no es la figura que aparece en los perfiles de negocios. Tiene 45 años. No ha dormido correctamente en semanas. El minimalismo que lo rodea, una vez una declaración de convicción estética, ha adquirido un carácter diferente. El vacío ya no es una elección. Se ha convertido en una condición. Lo que ocurre en las horas que siguen no aparecerá en ninguna crónica periodística contemporánea. Los eventos de este otoño serán gestionados, contenidos y eventualmente reencuadrados como una historia de triunfo corporativo en lugar de crisis personal. Pero dentro del círculo cerrado de aquellos que lo conocían, una comprensión diferente toma forma. La casa en East Hampton, con sus perfectas habitaciones blancas y sus vistas a un océano indiferente, se convierte en algo más que un retiro de fin de semana. Se convierte en un lugar de reclusión, un refugio de una vida pública que se ha vuelto insoportable, y eventualmente una especie de exilio. La industria de la moda de finales de los años 80 opera de acuerdo con reglas específicas de discreción. Ciertas luchas son entendidas pero nunca nombradas. Ciertas ausencias de eventos públicos son explicadas con referencias al agotamiento o a viajes al extranjero. La maquinaria de gestión de la imagen, ya sofisticada, trabaja para asegurar que la distancia entre la figura pública y el hombre privado permanezca absoluta. Calvin Klein ha dominado esta separación más completamente que quizás cualquier diseñador de su generación. El minimalismo no es meramente estético, es estratégico. Sin embargo, dentro de esta estrategia yace una contradicción que definirá los años venideros. El mismo hombre que ha construido un imperio sobre la proyección de control se encuentra en estas pequeñas horas confrontando su opuesto. Las habitaciones blancas no ofrecen escondite. Las paredes de vidrio, diseñadas para enmarcar la belleza del paisaje, también eliminan toda sombra. En un espacio sin desorden, sin distracción, sin la evidencia acumulada de la vida ordinaria, solo queda el yo, expuesto. La casa fue terminada en 1985, diseñada según las especificaciones rigurosas de Klein. Cada material fue seleccionado por su capacidad para retroceder. El objetivo, como explicó a los periodistas de arquitectura, era la eliminación del ruido visual. Lo que no explicó, lo que quizás no entendió completamente él mismo, fue que tal eliminación conlleva su propio peso. Una habitación despojada de todo lo no esencial eventualmente revela lo que no puede ser eliminado. Afuera, el Atlántico continúa su ritmo contra la orilla.
La hierba de las dunas se dobla y se recupera. En algún lugar al oeste, las luces acumuladas de la ciudad de Nueva York proyectan un tenue resplandor contra las nubes, pero aquí, en el borde oriental de Long Island, ese mundo parece imposiblemente distante. Las fiestas, las sesiones de estudio, las negociaciones y los lanzamientos, y las campañas que constituyen la realidad diaria de un imperio de la moda, todo eso existe en una dimensión separada. La casa de playa fue construida precisamente para crear esta separación. Esta noche, esa separación se siente completa. En las semanas siguientes, Calvin Klein ingresará a la Fundación Hazelden en Minnesota. El anuncio, cuando llegue, será cuidadosamente redactado. La rehabilitación será descrita como tratamiento para la adicción al alcohol y Valium. Lo que permanece tácito es la trayectoria más larga que condujo a este momento, las presiones y compromisos y ajustes de cuentas privados que se acumularon durante 2 décadas de construir una de las marcas más reconocidas de Estados Unidos. La Casa Blanca en East Hampton esperará, vacía, durante los meses de otoño. El océano continuará su indiferente acercamiento y retirada. El Bronx de principios de los años 40 ofrecía pocos caminos obvios hacia el mundo que Calvin Klein eventualmente habitaría. Nació en noviembre de 1942, hijo de Leo Klein, un inmigrante húngaro que regentaba una tienda de comestibles en Harlem River Drive. La familia vivía en un modesto apartamento en la sección de Mosholu Parkway, un barrio de familias judías esforzadas que medían el éxito en la educación de sus hijos y la lenta acumulación de pequeñas seguridades. No había nada en este entorno que sugiriera moda. No había nada que sugiriera la particular obsesión por el refinamiento que más tarde definiría tanto al hombre como a su trabajo. Sin embargo, incluso en la infancia, según aquellos que conocieron a la familia, ciertas tendencias eran visibles. Su madre, Flore, se vestía con un cuidado que excedía las modestas circunstancias de la familia. Llevó al joven Calvin a Loehmann's, la tienda de descuento de diseñador en el Bronx, y le enseñó a reconocer la tela de calidad al tacto. Lo inscribió en clases de arte. Fomentó una sensibilidad al detalle visual que lo diferenciaba de los otros chicos del barrio. Si este cultivo fue intuitivo o deliberado, si Flore Klein entendió lo que estaba nutriendo, sigue sin estar claro. Lo que es seguro es que para la adolescencia, Calvin Klein había desarrollado un ojo que veía de manera diferente. Asistió a la Escuela Superior de Arte y Diseño en Manhattan, viajando desde el Bronx cada día a un mundo que debe haber parecido a la vez extraño y necesario. La escuela formaba a los estudiantes en arte comercial, en las aplicaciones prácticas del juicio estético. Klein sobresalió, pero sus ambiciones ya eran específicas. Quería diseñar ropa. Quería, aunque aún no podía articularlo en estos términos, crear un lenguaje visual que tradujera la elegancia a una forma democrática. La tensión entre aspiración y origen, entre el apartamento del Bronx y la sala de exposición de Manhattan, impulsaría todo lo que siguió. Después de la graduación, se matriculó en el Instituto de Tecnología de la Moda. Luego fue aprendiz en una serie de casas de abrigos y trajes de la Séptima Avenida. El trabajo era poco glamuroso. Pasó años aprendiendo la mecánica de la construcción de prendas, la economía de la fabricación, las brutales realidades de una industria construida sobre la reinvención estacional y los márgenes estrechos. Se casó con su novia de la escuela secundaria, Jane Center, en 1964. Su hija Marcy nació al año siguiente. La joven familia vivía en Queens, y Klein tomaba el metro cada día a trabajos que pagaban modestamente y exigían todo. La historia del origen de la marca Calvin Klein ha sido contada muchas veces, refinada en una parábola de la empresa americana. En 1968, con un amigo de la infancia llamado Barry Schwartz, proporcionando $40,000 en capital, Klein abrió una pequeña tienda de abrigos en el Hotel York, en la Séptima Avenida. El espacio era apenas funcional. El inventario era limitado. Pero en semanas, una compradora de Bonwit Teller entró por casualidad, según se informa,
después de haber pulsado el botón equivocado del ascensor. Vio los abrigos, reconoció su calidad y realizó un pedido por valor de $50,000. La historia es casi ciertamente cierta en sus detalles esenciales, aunque las décadas la han pulido hasta convertirla en algo parecido a un mito. Lo que importa más que su exactitud es lo que revela sobre la comprensión que Klein tenía de su propia trayectoria. No fue meramente afortunado, estaba preparado. Los abrigos que llamaron la atención de la compradora representaban años de conocimiento acumulado, miles de horas dedicadas a aprender lo que distinguía las prendas excepcionales de las meramente competentes. El accidente del ascensor creó una oportunidad. El trabajo que lo precedió hizo que la oportunidad fuera significativa. A lo largo de los años 70, la marca Calvin Klein se expandió con una velocidad disciplinada. La ropa deportiva siguió a los abrigos. La estética se mantuvo consistente. Líneas limpias, colores apagados, un énfasis en el corte sobre la ornamentación. Mientras otros diseñadores abrazaron los excesos de la década, Klein persiguió una visión diferente. Su ropa sugería contención. Implicaba que la verdadera sofisticación requería la eliminación de lo innecesario. En una era de maximalismo, este posicionamiento resultó notablemente efectivo. La asociación comercial con Barry Schwartz proporcionó una estabilidad crucial. Schwartz se encargó de las operaciones, la fabricación, las licencias y las complejas negociaciones que transformaron una sensibilidad de diseño en una empresa comercial. Klein se centró en el trabajo creativo y cada vez más en el cultivo de la imagen pública. La división fue limpia y, según la mayoría de los relatos, genuinamente colaborativa. Schwartz entendió que el valor de la marca residía en la visión de Klein. Klein entendió que la visión sin ejecución no valía nada. Juntos, construyeron algo que ninguno de los dos podría haber logrado solo. A mediados de la década, la empresa se había establecido como una fuerza significativa en la moda americana. Pero fueron los jeans lo que lo cambió todo. En 1978, Calvin Klein introdujo el denim de diseñador a un precio que parecía audaz. La estrategia dependía de una publicidad que igualara la audacia. La campaña que siguió, con una Brooke Shields de 15 años, declarando que nada se interponía entre ella y sus Calvins, generó indignación, atención y ventas que superaron todas las proyecciones. La controversia no fue incidental, fue integral a la identidad emergente de la marca. Lo que el público vio fue provocación. Lo que Klein entendió fue algo más preciso. Los anuncios funcionaron porque crearon incomodidad, y la incomodidad creó memorabilidad. El minimalismo de sus diseños encontró su complemento en el minimalismo de las imágenes. Cuerpos jóvenes, escenarios sencillos, dirección directa a la cámara. Todo lo no esencial fue eliminado, dejando solo el deseo y el producto que prometía satisfacerlo. El método era clínico debajo de su sensualidad. Los resultados fueron transformadores. Los años 80 llegaron como una reivindicación. Todo lo que Calvin Klein había construido en la década anterior ahora se aceleró hacia el dominio cultural. La empresa se expandió a ropa interior, fragancias, accesorios y artículos para el hogar. Cada extensión siguió la misma lógica: tomar una categoría considerada utilitaria y elevarla a través de la disciplina del diseño y el marketing provocativo. El método era repetible. Los resultados se acumularon. Para 1983, Calvin Klein Industries se había convertido en una de las marcas de moda más valiosas de Estados Unidos. El negocio de la ropa interior resultó particularmente transformador. Antes de Klein, las prendas interiores masculinas ocupaban una categoría puramente funcional, vendidas en envases de plástico y rara vez consideradas como objetos de valor estético. La decisión de fotografiar al saltador con pértiga olímpico, Tom Hintnaus, en calzoncillos blancos, su cuerpo expuesto contra un fondo austero, redefinió la categoría por completo. La valla publicitaria que apareció en Times Square en 1983 detuvo el tráfico. Generó quejas,
parodias e imitaciones que continuaron durante años. Más importante aún, vendió millones de unidades a precios premium. Lo que distinguió el enfoque de Klein no fue meramente el uso de la sexualidad, sino su calibración específica. Las imágenes eran lo suficientemente explícitas para provocar, pero lo suficientemente contenidas para aparecer en publicaciones de circulación general. Los cuerpos eran idealizados, pero no imposibles. Los escenarios eran minimalistas, casi clínicos, dirigiendo la atención al producto y a la carne que lo llevaba puesto. Esta precisión no fue accidental. Klein revisó cada fotografía, cada diseño, cada palabra del texto publicitario. El control fue absoluto. Su vida personal durante este periodo operó según principios diferentes. El matrimonio con Jane Center había terminado en 1974, y en los años que siguieron, Klein se movió a través del paisaje social de Nueva York con creciente visibilidad. Estudio 54 estaba en su apogeo, y Klein se convirtió en uno de sus clientes habituales más reconocibles. El club ofrecía una oscuridad que complementaba su disciplina diurna. Dentro de sus paredes, los límites que mantenía con tanto cuidado en su vida profesional se disolvieron. El minimalista que pasaba sus días eliminando el exceso, pasó sus noches en entornos definidos por él. Las relaciones que surgieron de este mundo variaron en duración y carácter. Klein estuvo involucrado con mujeres y hombres, aunque la naturaleza precisa de estas conexiones siguió siendo por diseño ambigua. La industria de la moda de la época mantenía ciertos silencios. Se entendía que la sexualidad existía a lo largo de un espectro, y la discreción se valoraba por encima de la confesión. Klein ni confirmó ni negó. Simplemente continuó, permitiendo que la ambigüedad se convirtiera en otra forma de control. En 1986 se casó con Kelly Rector, una asistente de diseño 10 años menor que él. La boda tuvo lugar en Roma, y las fotografías que circularon mostraban a una pareja de aparente contento. Rector aportó estabilidad, una domesticidad que Klein no había experimentado desde su primer matrimonio. Juntos, darían forma a la residencia de East Hampton, en algo parecido a un hogar compartido. Si esta estabilidad abordó la turbulencia subyacente o simplemente la contuvo, siguió siendo, por un tiempo, poco claro. La fragancia Obsession se lanzó en 1985 y se convirtió en el producto definitorio de la década. El nombre mismo era una declaración de intenciones. La publicidad, que presentaba cuerpos entrelazados en configuraciones que sugerían una pasión más allá de lo meramente romántico, empujó límites a los que Klein solo se había acercado previamente. La campaña generó protestas, llamamientos a boicots y ventas que superaron los $100 millones solo en el primer año. El patrón era ya familiar, controversia convertida en éxito comercial a través de la alquimia de la atención cultural. Sin embargo, dentro de este éxito, ciertas fracturas se estaban haciendo visibles para aquellos que miraban de cerca. El ritmo de trabajo se había vuelto implacable. La empresa ahora operaba en múltiples categorías, cada una exigiendo una supervisión creativa que Klein se negaba a delegar. Las campañas publicitarias, que una vez habían sido eventos estacionales, ahora llegaban en secuencia continua. La presión para mantener la provocación, mientras se evitaba la ofensa genuina, requería una calibración constante. Klein trabajaba más horas, dormía menos. La disciplina que había construido el imperio estaba comenzando a consumir a su creador. Las drogas entraron gradualmente, luego decisivamente. La cocaína era ubicua en los mundos de la moda y el entretenimiento de los años 80, tratada menos como un vicio que como una herramienta profesional. Permitía más horas, mayor concentración, la suspensión temporal del agotamiento. Klein no era excepcional en su uso. Era excepcional solo en el grado en que su imagen pública dependía del control, mientras su realidad privada se movía hacia su opuesto. La estética minimalista que definía su marca, las habitaciones blancas, los espacios vacíos, la eliminación de todo lo innecesario, se hizo cada vez más difícil de conciliar con el caos químico de su experiencia real.
La casa de los Hamptons sirvió como intento de refugio. Los fines de semana fuera de la ciudad estaban destinados a proporcionar recuperación, perspectiva, la restauración del equilibrio. Pero las mismas cualidades que hicieron de la residencia una obra maestra de contención arquitectónica también la convirtieron en un escenario peculiar para un hombre en crisis. Las paredes blancas no ofrecían distracción. Las vistas al océano, por hermosas que fueran, no proporcionaban escape del clima interior. Klein se sentaba en estas habitaciones, rodeado por la manifestación física de su filosofía estética, y confrontaba la distancia entre lo que había construido y lo que se había convertido. Para 1988, la distancia se había vuelto insoportable. La empresa continuaba su expansión. Los anuncios continuaban sus provocaciones. El Calvin Klein público seguía siendo una figura de éxito casi intimidante. Pero el hombre privado había alcanzado un umbral que ninguna cantidad de logros profesionales podía abordar. La decisión de ingresar a rehabilitación no fue una elección hecha desde la fuerza. Fue un reconocimiento de que los mecanismos de control habían fallado. Hazelden se encuentra entre los lagos y bosques de pinos de Minnesota, lejos de las presiones de la Séptima Avenida. La instalación había tratado a figuras prominentes antes, aunque los protocolos de anonimato impedían el reconocimiento público. Calvin Klein llegó en el otoño de 1988, acompañado por el entendimiento de que su estancia se mantendría confidencial. La industria de la moda fue informada solo de que se estaba tomando un tiempo. La naturaleza específica de esta ausencia se gestionó con la misma precisión que gobernaba cualquier otro aspecto de la comunicación de la marca. El tratamiento en Hazelden siguió protocolos establecidos: 30 días de rehabilitación estructurada, sesiones de terapia de grupo, la confrontación sistemática con patrones de dependencia que se habían acumulado durante años. Para un hombre acostumbrado al control absoluto sobre su entorno, la experiencia requirió un tipo diferente de disciplina. Las habitaciones no eran blancas. El mobiliario no era minimalista. Los días se organizaban según el horario de otra persona. Todo lo que había definido el enfoque de Klein hacia la vida, la cuidadosa curación, la eliminación del desorden, la soberanía sobre el detalle estético, fue temporalmente suspendido. Lo que surgió de esos 30 días siguió siendo en gran medida privado. Klein no habló públicamente sobre la experiencia durante años, y cuando finalmente la abordó, sus comentarios fueron medidos. Reconoció la adicción al Valium y al alcohol. Expresó gratitud por la intervención de amigos que habían reconocido lo que él no podía. Describió la recuperación como continua en lugar de completa. El minimalismo de estas declaraciones coincidió con el minimalismo de sus diseños. Nada excesivo, nada que revelara más de lo necesario. Su regreso a Nueva York a finales de 1988 fue manejado con discreción característica. No hubo ruedas de prensa, ni reconocimientos públicos de dónde había estado o qué había ocurrido. La empresa continuó sus operaciones sin interrupción visible. Las colecciones de primavera procedieron según lo programado. Las campañas publicitarias mantuvieron su filo provocativo. Desde fuera, nada había cambiado. La maquinaria de la marca Calvin Klein era lo suficientemente robusta para absorber la ausencia temporal de su creador sin perder impulso. Pero aquellos que trabajaban de cerca con él notaron diferencias. Las horas eran menos agotadoras. El calendario social se contrajo. Las noches en clubes y restaurantes, que una vez habían sido una característica habitual de su existencia, se volvieron raras. La influencia de Kelly Rector fue evidente en esta recalibración. El matrimonio proporcionó estructura, un ritmo doméstico que ofrecía alternativas al ritmo implacable que había caracterizado la década anterior. La casa de East Hampton se convirtió en algo más que un retiro de fin de semana. Se convirtió en una residencia genuina, ocupada con creciente frecuencia a medida que Klein buscaba distancia de los entornos que habían permitido sus patrones anteriores. La arquitectura de esa casa adquirió un nuevo significado en este periodo.
El minimalismo que una vez había parecido puramente estético, ahora servía una función terapéutica. Las habitaciones blancas eliminaban los disparadores visuales. Los espacios vacíos reducían el caos que abarrotan los entornos ordinarios. La disciplina requerida para mantener tal residencia, nada fuera de lugar, nada acumulado, nada permitido que perturbara la composición cuidadosa, proporcionó un marco para la disciplina requerida para mantener la sobriedad. La casa se convirtió en una práctica tanto como en un lugar. Principios de los años 90 trajeron tanto consolidación como nuevos desafíos. La industria de la moda estaba cambiando, alejándose de los excesos de la década anterior hacia algo más contenido. La estética de Klein, que siempre había enfatizado la simplicidad, se alineó de repente con corrientes culturales más amplias. El momento pareció afortunado, aunque la fortuna tuvo poco que ver con ello. La consistencia de su visión significó que cuando la cultura se movió en su dirección, la marca estaba posicionada para beneficiarse sin ningún ajuste visible. La fragancia Sekai One, lanzada en 1994, capturó este momento precisamente. Comercializada como un aroma unisex, empaquetada en una botella simple que rechazaba las convenciones ornamentadas de la industria, se convirtió en uno de los lanzamientos de fragancias más exitosos de la historia. La publicidad presentaba grupos de jóvenes, diversos en apariencia, pero unificados en su estudiada informalidad. La imaginería sugería una nueva generación, sin la carga de las categorías rígidas de género y sexualidad que habían definido eras anteriores. El producto era minimalista. El mensaje era minimalista. Las ventas superaron los $200 millones en el primer año. Sin embargo, el mismo año trajo un tipo diferente de atención. La campaña publicitaria de CK Jeans, con modelos muy jóvenes en escenarios que sugerían estudios fotográficos en sótanos, generó una controversia diferente a cualquiera que Klein hubiera enfrentado antes. Las imágenes fueron acusadas de evocar la explotación infantil, de empujar la provocación más allá de los límites aceptables hacia algo más oscuro. La Asociación Americana de la Familia exigió acción. Los programas de noticias presentaron los anuncios en segmentos sobre el declive de la moralidad pública. Por primera vez, la fórmula Klein, controversia como marketing, encontró resistencia que no pudo convertirse en ventaja comercial. La empresa retiró la campaña en semanas, emitiendo declaraciones que expresaban pesar sin llegar a disculparse. Klein mismo permaneció en gran medida en silencio durante el debate público. Las discusiones internas, contuvieran lo que contuvieran, no pasaron a formar parte del registro público. Lo que estaba claro, sin embargo, era que se había alcanzado un límite. La estrategia que había construido la marca, a través de la transgresión calculada, finalmente había transgredido más allá de lo que la cultura absorbería. El minimalista que había hecho su fortuna, eliminando todo lo innecesario, finalmente había eliminado demasiado, incluyendo, algunos argumentaron, las protecciones básicas que se ofrecen a la infancia. La casa de East Hampton lo recibió durante este periodo como lo había recibido antes. Las habitaciones blancas ofrecieron su familiar blancura. El océano continuó sus ritmos, sin comentarios sobre los eventos que transcurrían en Manhattan. Cualquier cosa que Klein pensara o sintiera sobre la controversia, cualquier ajuste de cuentas privado que ocurriera en esos espacios minimalistas, permaneció contenido dentro de sus paredes. La figura pública sobrevivió a la crisis. La marca continuó. Pero algo se había movido en la relación entre el hombre y la maquinaria que había creado. Los finales de los años 90 trajeron una forma más tranquila de ajuste de cuentas. La controversia sobre la campaña de jeans había pasado de los titulares a la memoria de la industria, pero su residuo persistió de maneras que eran difíciles de medir. Los anunciantes y minoristas, que una vez habían celebrado las provocaciones de Klein, ahora abordaban las nuevas campañas con una mayor cautela. La fórmula seguía siendo efectiva, pero su ejecución requería un mayor cuidado. El margen entre la transgresión y la reacción violenta se había estrechado,
Y Klein entendió que el territorio que una vez había navegado con confianza se había vuelto traicionero. El negocio en sí continuó generando ingresos sustanciales. Los acuerdos de licencia que Barry Schwartz había negociado a lo largo de las décadas ahora producían flujos de ingresos que operaban casi independientemente del trabajo creativo actual. El nombre Calvin Klein aparecía en productos que iban desde gafas hasta ropa de cama, cada categoría contribuyendo con regalías que se acumulaban en cifras que se acercaban al umbral de los $1.000 millones. La marca había logrado una especie de impulso autoperpetuante. Si este impulso requería la participación continua de Klein, era una pregunta que comenzó a surgir en las discusiones de la junta directiva. Su matrimonio con Kelly Rector había estabilizado su vida personal durante casi una década, pero a mediados de los 90, las tensiones se estaban haciendo evidentes. La pareja mantenía residencias en Manhattan y East Hampton, moviéndose entre ellas de acuerdo con horarios que divergían cada vez más. Kelly tenía sus propios intereses profesionales, sus propios círculos sociales, su propia trayectoria que no siempre se alineaba con las demandas de servir como la esposa de un ícono de la moda. Las apariciones públicas continuaron, las fotografías en eventos benéficos y funciones de la industria, pero aquellos que los conocían bien percibían una creciente distancia. La propiedad de East Hampton experimentó expansiones durante este periodo. Klein adquirió parcelas adyacentes, extendiendo su control sobre el paisaje que rodeaba la residencia original. La visión arquitectónica se mantuvo consistente. Estructuras bajas, interiores blancos, la subordinación del edificio al horizonte. Pero la escala había crecido. Lo que había comenzado como una casa de playa se había convertido en un complejo. Múltiples estructuras dispuestas a través de las dunas con la precisión de un plan maestro. El minimalismo, en lugar de limitar la expansión, se había convertido en un marco para ella. Cada nuevo edificio siguió la misma disciplina, creando un efecto acumulativo de severidad casi monástica. Dentro de estos espacios, Klein persiguió una vida cada vez más alejada de las operaciones diarias de su empresa. El trabajo de diseño continuó, pero su participación se había vuelto más editorial que generativa. Diseñadores más jóvenes producían colecciones que él revisaba y refinaba. Las campañas publicitarias, una vez su obsesión personal, ahora se movían a través de procesos de aprobación que requerían menos de su atención directa. La maquinaria había madurado, hasta el punto en que podía funcionar con una entrada reducida de su creador. Esta eficiencia, que podría haberse experimentado como libertad, pareció en cambio producir una especie de falta de propósito. La industria de la moda estaba cambiando a su alrededor, de maneras que la estética minimalista no podía abordar completamente. Surgieron nuevos diseñadores con enfoques que rechazaban las líneas limpias y las paletas neutras que Klein había defendido. Influencias callejeras, ironía, fealdad deliberada. Estas corrientes se movieron a través de la cultura, con una energía que hizo que la marca Calvin Klein pareciera para algunos observadores como una reliquia de una era anterior. La empresa respondió con ajustes, introduciendo nuevas líneas dirigidas a consumidores más jóvenes, pero la identidad central se mantuvo arraigada en principios establecidos décadas antes. Barry Schwartz, que había gestionado el lado comercial de la asociación desde su fundación, comenzó a discutir estrategias de salida. Los hombres estaban ahora a finales de sus 50, ricos más allá de cualquier medida razonable, y enfrentando preguntas sobre la sucesión que no tenían respuestas obvias. La empresa llevaba el nombre de Calvin Klein, pero ¿qué significaría ese nombre sin la participación de Calvin Klein? Los acuerdos de licencia habían diluido la exclusividad de la marca. Las controversias habían complicado su imagen. La pregunta de si vender y a quién pasó de la discusión teórica a la negociación activa. Las conversaciones con posibles adquirentes se desarrollaron en silencio a principios de los años 2000. Philips Van Heusen, una empresa con experiencia en la gestión de marcas adquiridas, emergió como el principal candidato. Las negociaciones involucraron valoraciones, acuerdos de transición
y pactos sobre el papel continuo de Klein, que ocuparían a abogados y banqueros de inversión durante meses. La cifra finalmente acordada fue de aproximadamente $700 millones, una suma que reflejaba tanto el valor histórico de la marca como las incertidumbres que rodeaban su futuro. La venta se cerró a principios de 2003. Calvin Klein, a los 60 años, ya no era el dueño de la empresa que llevaba su nombre. Retuvo un papel de consultoría, un acuerdo que proporcionaba ingresos continuos mientras limitaba sus responsabilidades operacionales. El minimalista que había construido un imperio a través de la eliminación de lo innecesario había eliminado ahora su propia necesidad. La marca continuaría sin él, gestionada por ejecutivos que entendían su valor comercial, pero no habían participado en su creación. El complejo de East Hampton lo recibió con su familiar silencio. Las habitaciones blancas permanecieron como él las había diseñado, sin cambios por las transacciones que ocurrían en las salas de juntas de Manhattan. El océano continuó sus acercamientos y retiradas, pero la relación entre el hombre y este paisaje había cambiado. Ya no se estaba retirando de las presiones de un negocio que controlaba. Estaba habitando una jubilación que no había elegido por completo, rodeado por las manifestaciones físicas de una filosofía estética que una vez había sido inseparable del trabajo productivo. Kelly Rector solicitó el divorcio en 2006. El matrimonio había durado 20 años, más que muchos en la industria de la moda, pero su final no fue inesperado por aquellos que habían observado su gradual erosión. Los detalles del acuerdo permanecieron privados, como suele ocurrir entre los ricos. Lo que se hizo público fue simplemente el hecho de la separación, otra transición en una vida que había sido definida por transiciones. Klein tenía ahora 63 años, soltero, ya no involucrado operativamente en la empresa que había fundado, viviendo entre propiedades que encarnaban una visión de perfección que había pasado décadas persiguiendo. Los años siguientes al divorcio trajeron un tipo peculiar de libertad. Calvin Klein ya no estaba sujeto a las obligaciones del matrimonio ni a las demandas del liderazgo corporativo. La riqueza acumulada durante 4 décadas proporcionó recursos suficientes para sostener cualquier estilo de vida que pudiera elegir. Las propiedades en Manhattan y East Hampton ofrecieron entornos calibrados según sus preferencias exactas. Sin embargo, la libertad, en ausencia de estructura, puede convertirse en su propia forma de confinamiento. Los espacios minimalistas, que una vez proporcionaron refugio del caos, ahora encerraban una vida que buscaba un nuevo propósito. Siguió siendo una presencia en el mundo de la moda, aunque la naturaleza de esa presencia había cambiado. Los eventos de la industria todavía buscaban su asistencia. Diseñadores más jóvenes todavía citaban su influencia. La prensa de moda todavía solicitaba entrevistas en aniversarios significativos. Pero la relación había pasado de participante a monumento. Era celebrado por lo que había logrado, en lugar de ser consultado sobre lo que podría venir después. El tiempo presente había dado paso al pasado, incluso mientras él continuaba ocupando espacio físico en las habitaciones donde se estaban tomando decisiones. Los bienes raíces de Manhattan reflejaron este estado de transición. Klein había mantenido apartamentos en varios edificios a lo largo de las décadas, cada uno reflejando sus circunstancias en evolución y refinamientos estéticos. Los espacios se hicieron más grandes y más caros a medida que su riqueza aumentaba, pero la lógica interior se mantuvo constante. Paredes blancas, muebles minimalistas, arte seleccionado por su capacidad para complementar en lugar de competir con la arquitectura. Los visitantes describieron entornos que se sentían menos como hogares que como galerías preparadas para la exhibición. Lo personal había sido tan minuciosamente editado que lo que quedaba era casi puramente formal. Su vida romántica durante este periodo se convirtió en objeto de atención de los tabloides, de maneras que había evitado en gran medida durante sus años de matrimonio. Klein fue fotografiado con compañeros más jóvenes, hombres cuya presencia en restaurantes y eventos generó especulaciones sobre la naturaleza de estas relaciones. No ofreció aclaraciones,
La misma discreción que había caracterizado su enfoque hacia la sexualidad a lo largo de su carrera continuó gobernando su presentación pública. Lo que ocurría en privado seguía siendo privado, protegido por la riqueza y los hábitos de una vida dedicada a gestionar la imagen. El complejo de East Hampton continuó su expansión. Klein adquirió propiedades adicionales a lo largo de la orilla del océano, reuniendo una colección de parcelas que proporcionaban tanto privacidad como control sobre el paisaje visual circundante. La arquitectura mantuvo su disciplina, cada estructura adhiriéndose a los principios establecidos en la residencia original, pero la acumulación en sí sugería algo más allá del compromiso estético. La multiplicación de espacios minimalistas creó un ambiente de vacío casi excesivo, un vacío que se expandió para llenar cualquier superficie que estuviera disponible. La industria de la moda que había ayudado a definir estaba experimentando transformaciones que hicieron que su legado fuera a la vez más seguro y más distante. La moda rápida había democratizado el acceso al diseño de maneras que su propio trabajo había anticipado, pero nunca abrazado por completo. El minimalismo que él defendió se había absorbido tan completamente en el comercio minorista convencional que sus orígenes ya no eran visibles. Los consumidores jóvenes compraban prendas de líneas limpias, sin ninguna conciencia de las batallas libradas para establecer tal simplicidad como deseable. La revolución había tenido tanto éxito que había borrado el recuerdo de lo que había reemplazado. Philips Van Heusen, que había adquirido la marca Calvin Klein, continuó extendiendo su alcance a nuevas categorías y mercados. El nombre apareció en productos que Klein nunca había diseñado, en países que nunca había visitado, usados por consumidores que no sabían nada de la tienda de comestibles del Bronx o del ascensor del Hotel York. La marca había logrado una completa independencia de su creador. Este era, en términos comerciales, el éxito definitivo, un nombre tan poderoso que trascendía al individuo que le había dado significado. Si Klein experimentó esta trascendencia como triunfo o desposesión, siguió sin estar claro a partir de sus declaraciones públicas. Su salud se convirtió en un tema de preocupación a principios de los años 2010. Klein apareció en eventos con un aspecto más delgado que en años anteriores, sus facciones afiladas de maneras que provocaron especulaciones silenciosas. La industria de la moda, acostumbrada a cuerpos mantenidos a través de la disciplina y la intervención, sin embargo, notó cambios que sugerían algo más allá del envejecimiento ordinario. Ninguna declaración pública abordó estas observaciones. La privacidad que siempre había rodeado su vida personal se extendió a asuntos de condición física. Cualquier cosa que estuviera ocurriendo, cualquier tratamiento o lucha que pudiera estar involucrado, permaneció dentro de las paredes de sus residencias minimalistas. La relación con su hija Marcy había evolucionado a lo largo de las décadas en algo estable, si no enteramente íntimo. Ella había sobrevivido a sus propias dificultades, un secuestro en 1978 que había traumatizado a la familia, luchas posteriores que se desarrollaron en gran medida lejos de la atención pública. Como adultos, padre e hija mantuvieron la conexión sin la cercanía performativa que algunas familias muestran. Aparecían juntos ocasionalmente, fotografiados en eventos donde se esperaba la presencia familiar. Las imágenes sugerían civilidad en lugar de calidez, el mantenimiento cuidadoso de lazos que habían resistido una tensión considerable. La escena social de los Hamptons continuó orbitando a su alrededor incluso a medida que su participación disminuía. Su propiedad seguía siendo una de las más significativas en ese tramo de costa, su valor medido no solo en acres, sino en el peso cultural adjunto a su dueño. Los vecinos incluían figuras de las finanzas, el entretenimiento y los medios de comunicación, cuyos propios logros palidecían ante la visibilidad sostenida del nombre Klein. Poseer una propiedad cerca de Calvin Klein era participar por muy lejanamente en una narrativa de éxito americano que se había estado desarrollando durante medio siglo. Sin embargo, el hombre mismo parecía cada vez más desapegado de esta narrativa. Los avistamientos se hicieron menos frecuentes.
Las apariciones públicas se volvieron más raras. Los restaurantes y eventos que una vez habían dependido de su presencia aprendieron a proceder sin él. El minimalista había aplicado su filosofía a la obligación social, eliminando compromisos que ya no servían a un propósito claro. Lo que quedaba era el complejo, las habitaciones blancas, la vista al océano que había presenciado décadas de triunfo y crisis sin ofrecer comentarios sobre ninguno de los dos. El complejo se mantiene hoy en día muy parecido a como ha estado durante décadas. Las estructuras blancas mantienen sus líneas horizontales contra el cielo. La hierba de las dunas continúa su lenta negociación con el viento del Atlántico. Desde la playa, si uno camina lo suficientemente hacia el este, a lo largo de la línea de la orilla, los edificios se vuelven visibles como interrupciones en el paisaje natural. Deliberadas, precisas, inflexibles en su compromiso con una visión estética que ha sobrevivido a matrimonios, escándalos y la cambiante fortuna de la industria que los hizo posibles. Calvin Klein cumplió 80 años en noviembre de 2022. La ocasión transcurrió sin una ceremonia pública significativa. La prensa de moda notó el aniversario con artículos retrospectivos que trazaban el arco familiar desde la infancia en el Bronx hasta el dominio de la Séptima Avenida. Las fotografías que acompañaban estas piezas mostraban la progresión de un rostro a lo largo de 6 décadas, joven y ambicioso en los primeros retratos, confiado y controlado durante los años de construcción del imperio, finalmente asentándose en una expresión que resistía la fácil interpretación. El minimalismo se extendió incluso al afecto facial. Nada excesivo, nada revelado. La marca que lleva su nombre continúa sus operaciones globales bajo propiedad corporativa, ahora varias transacciones después de la venta original. La publicidad todavía corteja la controversia, aunque las controversias mismas han cambiado de carácter en una era de diferentes sensibilidades. Las líneas limpias y las paletas neutras siguen siendo elementos reconocibles de la identidad visual, mantenidos por diseñadores que aprendieron su oficio de precedentes que Klein estableció antes de que ellos nacieran. El nombre aparece en escaparates de ciudades que él nunca visitará, usado por cuerpos que él nunca verá. Las propiedades de Manhattan se han consolidado. El complejo de East Hampton permanece. Entre estas coordenadas, una vida continúa en formas que rara vez se cruzan con la documentación pública. Las fotografías que ocasionalmente afloran muestran a un hombre vestido con el uniforme que estableció décadas atrás. Prendas sencillas, ajuste preciso, colores que se niegan a anunciarse. El cuerpo dentro de esta ropa ha resistido 8 décadas, con la evidencia que tal desgaste produce. Los ojos todavía transmiten la atención al detalle que construyó todo lo que siguió. Lo que las habitaciones blancas contienen ahora, qué pensamientos ocupan la mente que las concibió, pertenece a una privacidad que se ha ganado a través de su protección constante. Las ventanas todavía enmarcan el océano. La luz todavía se mueve a través de superficies diseñadas para recibirla sin distorsión. El vacío que una vez significó ambición, luego refugio, luego quizás algo más cercano a la resignación, mantiene su negativa a especificar significado. La arquitectura guarda sus secretos como la arquitectura lo hace, ofreciendo formas sin interpretación. El Atlántico se acerca a la orilla en su antiguo ritmo, indiferente a las estructuras que lo observan. La hierba de las dunas se dobla y se recupera. En algún lugar dentro de esas paredes blancas, en habitaciones despojadas de todo lo que pudiera distraer de lo esencial, el hombre que construyó un imperio sobre el principio de la eliminación continúa su residencia. La historia no concluye, simplemente llega al punto donde la observación termina y la especulación se vuelve inapropiada. La vida minimalista, perseguida hasta su extensión lógica, finalmente logra la privacidad que siempre fue diseñada para proteger. El viento se mueve a través de la hierba, las olas mantienen su horario, la casa mantiene su silencio.